Vamos con otra vez con lo mismo de siempre, dirían, ¿no? Y si vamos a tratar de comentar un poco más sobre otros temas, quizás hoy arranquemos también la semana hablando algo de política por todos los eventos que ocurrieron durante el fin de semana. Me refiero a las convenciones de dos importantes organizaciones políticas que tiene este país, como son Pachacutic y el Partido Social Cristiano. A pesar de que no hubo, digamos, anuncios ya definitivos, ¿no?, sobre el tema de candidaturas. En el caso de Pachacutic, anticiparon que el candidato va a ser Leonidas Diza. En el caso del Partido Social Cristiano todavía no hablan de una candidatura presidencial de un nombre, más sí hicieron el anuncio de la incorporación de nuevos cuadros, ¿no? Nuevos en el partido, porque ya son bastante conocidas, sobre todo en la política de este país, y no precisamente por la coherencia con la que han sabido actuar en su paso por la asamblea de estas figuras. Ya vamos a hablar sobre eso también, pero para arrancar, y no porque quiera amargarles la semana, sino porque ese es el casi que el pan de todos los días en este país, y porque el gobierno me da la impresión de que insiste a través de una persistente e invasiva campaña publicitaria de convencernos de algo que no es, pero ni de lejos, la realidad que tiene este país, que es querernos convencer de que este es un país tranquilo y seguro. Y no hay tal. Entonces, he visto con asombro y con mucho dolor e indignación también algunos titulares que recogen ciertas como frases o declaraciones del presidente Novoa y de su gobierno, eh, que nos dan cuenta de lo deplorable que es la situación que vive este país en la actualidad y de que tenemos que andar celebrando cosas como, por ejemplo, hoy no se registraron asesinatos en Manta, ni un caso de sicariato en Manta este viernes. Entonces, hay que empezar a celebrar que haya días en los que en Manta no se mata. Esto por lo que han decidido trasladar hasta Manta, Manabí, las comandancias de policía, de Fuerzas Armadas y demás, ¿no? Esos anuncios del gobierno y querer convencernos de que ahora no matan, que no hay sicariatos y demás. Bueno, en Manta probablemente estos días no ha habido sicariatos, o de lo que se conoce no ha habido casos como esos, pero en otros rincones del país sí, pues. Y como les decía el otro día, basta hacer ese ejercicio de abrir un medio de comunicación y ver la portada de ese medio para darnos cuenta de que la situación del país simplemente no cambia. Y hoy hago lo mismo que les decía hace algunos días atrás con la web nuestra y con lo que le venía escuchando al profe. El primer bloque era todo noticias trágicas de Crónica Roja y son temas que no se puede evadirlos. Pues. O sea, no es porque los medios de comunicación quieren construir una narrativa para hacerle creer a la gente que el país es súper inseguro. No, son los datos, son las cifras y son las noticias. Es el día a día. Es lo que pasa en este país a diario. Entonces hoy hice exactamente lo mismo. ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro con... En Quevedo una pareja fue baleada mientras esperaba el cambio de semáforo. El hombre falleció, la mujer pelea por salvar su vida. Esta noticia que es de terror, ¿no? Femicidio en Machala. Asesinan a una joven que estaba embarazada y milagrosamente el bebé sale con vida. La noche de este sábado 8 de junio, Génesis Mercedes Campoverde fue asesinada a tiros en el barrio Machalilla, en la ciudad de Machala, provincia del Oro, que está bajo estado de excepción. El hecho ocurrió cerca de las 19 horas. La joven de 22 años, que estaba embarazada y tras ser atacada, fue trasladada al hospital Teófilo Dávila. Los médicos intentaron reanimarla, pero tenía heridas graves y murió. Sin embargo, los doctores lograron salvar la vida del bebé. Según los medios locales, Génesis Campoverde tenía 8 meses de gestación y fue atacada por un hombre armado en el local de su madre en el sur de la ciudad de Machala. Masacre en una cancha de fútbol a plena luz del día. 5 personas fueron víctimas de un ataque armado en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. Aparte,
de las 5 personas que fueron asesinadas, hay más personas que están heridas, ¿no? Y ayer en horas de la noche me encontraba con un tuit del alcalde de Durán, Luis Esteban Chonillo. La explosión de esta noche en las inmediaciones de Poligráfica, que es la empresa familiar del alcalde de Durán, deja clara la consigna de estos grupos que quieren tomarse el poder y con ello meterle la mano a los fondos públicos de Durán, autoridades parroquiales, cantonales y provinciales. El terror es un instrumento de amedrentamiento, mientras los que resistimos en esta lucha lo hacemos en total desigualdad y sin un verdadero y serio respaldo de los encargados de la seguridad del país. Llamado de atención y jalón de orejas a la ministra del Interior y al propio presidente Noboa. Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, hay un patrón de comportamiento que cada vez que avanzamos con acciones positivas para la ciudad se activan las alertas. Qué coincidencia que a los pocos días de haber anunciado una solución para el agua potable, vuelvan nuevamente los atentados. Esto ocurre en Durán, que es al día de hoy la ciudad más peligrosa del mundo. ¿Está en dónde? Provincia del Guayas, República del Ecuador. La última parte del primer tuit, ¿no?, que dice el alcalde: resistimos en esta lucha y lo hacemos en total desigualdad, sin un verdadero y serio respaldo de los encargados de la seguridad del país. ¿Quiénes son? Bueno, es del gobierno nacional, que tiene el control y el monopolio absoluto de la fuerza, ¿no?, a través de las fuerzas de seguridad, policía y fuerzas armadas. La pregunta es, en el caso de Manta y de Manabí, decidieron trasladar la comandancia hacia esa ciudad después de lo sucedido la semana pasada. Para mí, esos siguen siendo esfuerzos aislados y paños de agua tibia para un problema que es más grave, más serio y que tiene otros niveles de profundidad. ¿Por qué, si sabemos las cifras, los datos, el nivel de criminalidad que hay en Durán, por qué en Durán no se han hecho anuncios o no se han tomado decisiones como la que se tomó para llevar a Manta las comandancias? Insisto, el que se trasladen las comandancias a la ciudad o a la provincia que fuere no va a solucionar el problema. Son simples anuncios grandilocuentes que pueden ayudar y mucho a posicionar ciertos titulares, a seguir ganando la narrativa a través de justamente los titulares y las noticias, pero que a la larga no representan ningún tipo de solución definitiva a un problema que es mucho, mucho más grave que solamente trasladarle al comandante a Manta. Esa no es una solución. Exactamente como decía por acá Andy en TikTok, son patadas de ahogado. Pero esas patadas de ahogado también lo que demuestran es que el gobierno no tuvo y por supuesto no tiene un plan de seguridad y que el dichoso plan Fénix no existe, como bien lo denuncia en sus 2 tweets el alcalde de Durán. No hay un verdadero y serio respaldo de los encargados de la seguridad del país, porque si hubiese el dichoso plan Fénix, a ese plan Fénix hace rato que hubieran incorporado a los municipios, a las prefecturas, a todos los niveles de gobierno, para que desde el ámbito de las competencias que tiene cada uno de estos GAD, den su apoyo al gobierno y articulen esfuerzos, trabajo, coordinen acciones con el gobierno nacional, con el Ministerio del Interior, con las gobernaciones en las 23 provincias en donde hay gobernaciones y se oriente ese trabajo coordinado y articulado
a apoyar justamente lo que en teoría debería ser un plan estratégico integral de seguridad del gobierno y del país. El problema es que ese plan en serio no existe. El alcalde no conoce del plan, porque además entre líneas lo que está diciendo es eso. Y nadie más, excepto el presidente Noboa y su ministra del Interior o su ministro de Defensa, conocen lo que contiene y de qué va el plan Fénix en el país. Lo que sí hay, por supuesto, es una intensa campaña de comunicación, una intensa campaña publicitaria. Y por cierto, gracias LO, no sé cuál será el nombre de la persona que nos describe y nos dice que en Esmeraldas sí ha dado resultados el trabajo que ha hecho en materia de seguridad, articulando acciones, gobernador y autoridades locales. Sería buenísimo, porque además es cierto, ¿no? Hace rato que no se ha escuchado de eventos relacionados con delincuencia, asesinatos, sicariatos, explosiones y cosas por el estilo en Esmeraldas. Es verdad, yo este comentario que nos envían lo tomo con mucha atención, porque hace rato que de Esmeraldas no se ha escuchado nada y a mí me alegra, me complace el hecho de que Esmeraldas ya no sea escenario de estos actos de violencia y de barbarie que se vivieron en el pasado en esta hermosa provincia, turística provincia del país, y que se ha visto también súper afectada por la escalada de la violencia. Hay que ponerle ojo a lo que está pasando también en Esmeraldas, y si en Esmeraldas ha dado resultado, entonces empezar a replicar la estrategia que se ha implementado en Esmeraldas en provincias como Manabí o en provincias como Guayas, porque hay provincias como El Oro, en donde vemos que también hay un recrudecimiento de la violencia, o provincias como Los Ríos, en donde las masacres, los asesinatos, las extorsiones, los secuestros son parte del día a día, ¿no? Si es que hay, digamos, un resultado eficiente, halagador, en provincias como Esmeraldas, bueno, pues esa estrategia y ese formato que están implementando allá, pues tendríamos que replicarlo en otras provincias del país. Porque de lo contrario, lo que parece es que se están haciendo como esfuerzos, por un lado aislados, y por otro tomando medidas que sí, como les decía hace un rato, pueden ganar en un punto la narrativa gracias a los titulares o notas de prensa que se puedan publicar, pero de ahí a la larga los resultados no son tan alentadores. Y el caso de Durán es un caso muy particular, sobre el cual esperaríamos que el gobierno nacional tome algún tipo de acciones de manera urgente. Chonillo salvó su vida aquel 14 de mayo del 2023. Recordarán ustedes que hubo un atentado en contra de la caravana del alcalde y él junto a uno de sus asesores lograron salir con vida. Me parece que hubo una o dos personas que resultaron fallecidas durante ese ataque, ese atentado en contra de Chonillo. Pero además, la vida del alcalde de Durán es una vida que no debería tener ningún ciudadano, sea o no seas autoridad. No puede dormir en su casa y no puede ver a su familia. Su esposa y su hijo están fuera del Ecuador desde hace mucho tiempo, desde que empezó esta situación. Y es un alcalde que no puede gobernar y administrar su ciudad como debería ser lo habitual y lo normal, ¿no? Despachando en su oficina, en su municipio, y por el contrario, más bien, tanto él como sus funcionarios y colaboradores han sido objeto de atentados. Otros no han salido con vida, no corrieron con la misma suerte que él, fueron asesinados. Y durante dos gobiernos de enseguidilla, tanto el de Lasso como el de Noboa, vemos que no hay como la atención que uno creería que debería tener un caso tan especial como el de Durán. Así que nos hacemos, digamos, eco en este caso del llamado de atención del alcalde para que las autoridades nacionales encargadas de la seguridad le pongan un poquito más de atención a lo que está pasando en Durán, que ayer fue escenario otra vez de un evento violento, de una explosión
cerca de la empresa poligráfica que es de propiedad de la familia del alcalde. En materia política, este fin de semana hubo mucho movimiento, ¿no? Nota del portal web de Radio Pichincha que recoge la noticia de que Pachacutic y el Partido Social Cristiano celebraron sus convenciones nacionales con mira a las presidenciales del 2025. El movimiento Pachacutic y el Partido Social Cristiano ya piensan en los comicios del 25. Las organizaciones políticas celebraron este sábado 8 de junio de 2024 sus convenciones nacionales para discutir los nombres que se perfilarán como precandidatos. Ahí yo les manifestaba que fueron como distintas justamente por el tema este de que en una sí hubo un anuncio más o menos oficial, en la otra fueron un poco más cautos, ¿no? El PSC llega a su convención nacional sin certeza sobre su candidato presidencial. Estuvieron presentes el presidente vitalicio del partido, que es Jaime Nebot, y estuvo acompañado de Henry Kronfle, quien al final de la ceremonia y del evento fue quien levantó la bandera tricolor, la bandera del Ecuador. Sin embargo, no adelantaron nombres. Y otra cosa que llamó mucho la atención de esta convención del Partido Social Cristiano fue la presencia, aunque no estuvo en la mesa directiva del evento, de Jan Topic, quien corriera para la presidencia de la República en la elección de agosto del 2023, ¿no? En la primera vuelta. Jan Topic fue candidato del PSC y él también estuvo presente en este evento, en el que estuvo Kronfle, estuvo Jaime Nebot y por supuesto liderando Alfredo Serrano, presidente del partido, que va a estar con nosotros más adelante en las entrevistas. Los medios de comunicación que recogieron la información de esta convención o congreso del PSC informaban que en un giro inesperado de los acontecimientos políticos, el Partido Social Cristiano anunció la adhesión de 4 legisladores a su bancada, desatando una serie de reacciones por parte del movimiento político Construye. En un comunicado emitido el 8 de junio del 2024, el PSC dio la bienvenida a los nuevos miembros del partido, destacando su compromiso con la resolución de los problemas de la ciudadanía. Entre los legisladores mencionados se encuentran, vaya nombres, Sofía Sánchez y Gisela Molina, ambas de la agrupación Gente Buena, así como Andrea Rivadeneira y Carla Cruz, representantes de Construye. Si bien Sánchez y Molina eran parte de Gente Buena, pero eran la coalición que llegó por Construye. Finalmente los 4 nombres ganaron una curul corriendo por las listas 25, ¿no? Que son las del partido Construye. Esa organización se dividió entre Gente Buena, que son, digamos, los nombres que en su momento terminaron siendo más allegados, más cercanos a Fernando Villavicencio, y Construye, la organización política que actualmente lidera la ex ministra de Gobierno María Paula Romo. Sin embargo, la noticia fue recibida con sorpresa por parte de Construye, que la interpretó como una respuesta al reciente revés sufrido tras ser atacados, haber sido sacados del registro de organizaciones políticas. Según el comunicado emitido por Construye, esta medida fue resultado de un ataque por parte del gobierno que buscaba cancelar ilegítimamente su participación política. En respuesta, la organización presentó una denuncia penal contra Ángel Torres. El magistrado responsable de la sentencia, y sus legisladores promoverán un juicio político en la Asamblea Nacional en contra de Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, a quien ellos lo ven como el magistrado responsable de la sentencia para sacarlos o borrarlos del registro electoral. La reacción de estos legisladores refleja una falta de entereza y una clara búsqueda de refugio en lugar de enfrentar la arbitrariedad, es lo que señaló un portavoz de Construye. Además, la organización lamentó lo que consideró una traición a los principios que los llevaron a la Asamblea Nacional, así como el legado de Fernando Villavicencio, quien fue fundamental en su ascenso político.
Por su parte, los legisladores Carla Cruz y Andrea Rivadeneira, mencionados en el comunicado del PSC, negaron su adhesión al partido y aseguraron que aclararán la situación en las próximas horas. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre la posición de las legisladoras Alejandra Castillo y Francisco Ceballos, quienes no han confirmado ni negado su unión al oficialismo. Recordarán que hace algunos días Alexandra Castillo, en una entrevista aquí con nosotros, decía que ella se alejaba del movimiento Construye, por el cual además no solo ganó una curul, sino que llegó al CAL, al Consejo de Administración Legislativa, y lo que se comentaba era que se iba a adherir a esta nueva bancada que tiene ADN, ¿no? Que ha ido tomando gente del PSC, de la Revolución Ciudadana, y habrá que ver que sí también de Construye. En medio de estas tensiones políticas, Construye instó a esperar y analizar los intereses que podrían estar detrás de los movimientos, sugiriendo que algunos legisladores podrían estar buscando garantizar su reelección mediante alianzas con otros partidos. Y aquí hay algo sobre lo cual, digamos, siempre nosotros hemos sido como persistentes a la hora del comentario político, y es lo cual parecería ser casi una norma para ciertos actores políticos de este país, y es la de la incoherencia, ¿no? Sofía Sánchez y Gisela Molina salieron a la luz pública durante la Asamblea Nacional anterior, a la cual llegaron auspiciadas por la bancada de Pachacutic. Ya una vez en la Asamblea, las dos legisladoras decidieron alejarse de la línea partidista de Pachacutic. Sorprende todavía más en el caso de Gisela Molina, porque ella es de la provincia de Cotopaxi, de donde es oriundo Leonidas Diza. Y lo mismo pasó con Sofía Sánchez, Azuaya. Las dos llegaron por Pachacutic y decidieron, junto a Ricardo Vanegas en esa época, y creo que algún otro nombre más que ahora mismo se me escapa, salirse de la línea del partido por el cual habían ganado una curul, y terminaron adhiriéndose a la forma de hacer política de Fernando Villavicencio. No sé si tenía que ver con un asunto ideológico, más sí creo pasaba y mucho, y tenía que ver con probablemente las coincidencias que a la hora de hacer política tenían con el ex candidato presidencial. Volviendo, perdón, 2 segundos, ahora acabo de abrir un par de chats a los temas de la seguridad. Por acá me cuentan que en Santo Domingo hubo 2 crímenes, uno en la ciudad y otro en Nuevo Israel este fin de semana, a propósito del tema de seguridad que estábamos abordando en ese momento. Entonces, no sé si tenía que ver con un asunto ideológico, porque ya vemos que la ideología, seguramente por esos cambios radicales que han tenido de organización política, no es precisamente seguro lo que más les importa o lo que más les preocupa a las legisladoras, en este caso las dos concretas de las cuales estamos hablando, ¿no? Porque pasaron de Pachacutic primero a hacer política junto a Villavicencio y ser candidatas por Construye, que no tiene nada que ver, creo, con la filosofía y la ideología que defiende Pachacutic, que es un movimiento que ahora liderado por Guillermo Churchum y por Leonidas Diza, creo que tiende un poco más a la centroizquierda, ¿no? El movimiento político y lo que representaba Fernando Villavicencio creo que nada tenía que ver con la centroizquierda, y las señoras finalmente terminaron adhiriéndose a esa forma de ver la política, de entender la política y de hacer política. Y eso no creo que tenga que ver mucho con un asunto ideológico. Ahora se van con el Partido Social Cristiano. Y por ahí el fin de semana hubo gente que empezó a cuestionar por el hecho de que Pablo Muentes era del Partido Social Cristiano y de que a Pablo Muentes se le responsabiliza de una serie de amenazas en contra de Villavicencio y demás.
este no es un asunto de defensa al Partido Social Cristiano, pero sí me parece que hay que empezar a dejar de ver las cosas con ese nivel de reduccionismo, ¿no? De que lo que hacía Pablo Muentes, de las cosas que se lo acusa, tienen que ver con una línea del partido. Yo me preguntaría, de hecho, si es que Jaime Nebot estaba al tanto o enterado de las cosas que hacía Pablo Muentes, y si es que el partido, en definitiva, estaba al tanto de las cosas que hacía Pablo Muentes. Y si las cosas que hacía Pablo Muentes las hacía a título personal o porque el Partido Social Cristiano le mandaba a hacer esas cosas, pues no. Hay una declaración, ustedes recordarán, de la ex directora provincial de la Judicatura en Guayas, la señora María Josefa Coronel, que denunció en una entrevista que a Jaime Nebot sí se le advirtió sobre las cosillas que andaba haciendo Pablo Muentes. Pero después la misma señora María Josefa Coronel se desdijo y se desmintió a sí misma en otra entrevista posterior. Entonces ahí, digamos, ¿en qué queda, no? Ella en una primera entrevista dijo, no, a Jaime Nebot se le advirtió, se le dijo, se le alertó de las cosas que hacía Muentes. 3 doritos después, en otra entrevista, ella se desdijo de lo que había mencionado. Pero a mí, en serio, me da la impresión de que, digamos, estas cosas lo que generan son, como en otros aspectos también, la construcción de narrativas, ¿no? Y en este caso es, las señoras se van de Construye o de Gente Buena al partido que auspició a Muentes, que fue el que amenazó de muerte a Fernando Villavicencio. Y ya prácticamente lo han responsabilizado de lo que sucedió con Villavicencio en agosto del año anterior. Sobre eso también habrá que preguntarnos, creo que todos los días habría que preguntarnos cuánto está avanzando la Fiscalía en la investigación que tiene que ver con el asesinato de Villavicencio para determinar plenas responsabilidades sobre esos casos, ¿no? Sobre ese caso específico, de hecho. Pero volviendo al tema anterior, es cómo en este país hay actores de la política que pueden pasarse de un bando a otro y pueden algunas veces incluso pasar hasta desapercibidos. Y yo sí quiero hacer énfasis en aquello. Las 2 señoras llegaron a la vida pública y política de este país por Pachacutic, que nada tiene que ver con Construye, y se pasaron a Construye o a Gente Buena. Eran cercanas a Villavicencio. Y después de Pachacutic y de Construye o Gente Buena terminan pasando al PSC. Habrá que ver también qué es lo que dicen las 2 legisladoras ahora, porque ya vemos que los otros 2 nombres han dicho, la señora Cruz y Rivadeneira han dicho, no es así, nosotros no nos hemos ido al PSC. Y sobre eso, sobre estos dimes y diretes y estos anuncios, seguramente girará la agenda de los medios de comunicación, sobre todo de quienes cubren la Asamblea Nacional durante hoy y los próximos días. No estaremos hablando sobre eso, ¿no? Mientras el país sigue a manos de la delincuencia, de la violencia, y mientras en los próximos días, además, el gobierno nacional eliminará los subsidios a los combustibles y se vendrá un nuevo paquetazo en contra del bolsillo de los ecuatorianos, incrementándose el precio de las gasolinas, extra Ecopaís y del diésel, y no, acá vamos a estar discutiendo sobre si se fueron o no se fueron, si están o no están en el Partido Social Cristiano. Y por otro lado, Pachacutic también tuvo su convención nacional. Habrá que ver también qué pasa con Topic, si es que él es o no es el candidato a la presidencia por el PSC. Lo cierto es que estuvo presente en la convención del partido el sábado. Y por otro lado, Pachacutic ratifica a Leonidas Issa como precandidato para el 2025. Piensan que si vamos a un proceso electoral la gente no se va a levantar. Sí tenemos que ir a las calles, nos vamos, pero no nos dejaremos someter por el Fondo Monetario Internacional, es lo que dijo Leonidas Issa, precandidato presidencial en la convención de Pachacutic. El movimiento plurinacional Pachacutic celebró su convención este 8 de junio, donde se ratificó la precandidatura de Leonidas Issa
El evento se desarrolló en el Coliseo de Solanda, en el sur de Quito, con la participación de delegaciones provinciales. Al lugar llegaron dirigentes como el coordinador nacional Guillermo Churuchumbi, así como el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien arribó en medio de gritos: "Issa presidente". En la convención, que duró más de 3 horas, Churuchumbi presentó el programa de gobierno de Pachacutic, que contiene 7 ejes o propuestas: Estrategia Nacional de Seguridad Integral, Estrategia Nacional de Empleo y Producción, Estrategia Plurinacional para la Vida Digna, Estrategia de Soberanía Alimentaria, declarar al país libre de extractivismo, Sociedad Intercultural de la Información y Saberes Ancestrales, y Ecuador, Estado plurinacional que respeta la autonomía de los pueblos. Al menos en Pachacutic, y esto sí me parece digno de destacar, tienen una hoja de ruta y tienen un plan de gobierno. 7 puntos dentro de ese programa o plan de gobierno de Pachacutic. Leonidas Issa, en su discurso, ratificó la lucha de los pueblos y nacionalidades. Además, recordó que su precandidatura es una decisión colectiva y no individual. El dirigente indígena también habló de la migración, el desempleo, el cambio climático, el reclutamiento forzado de niños por parte del crimen organizado, la delincuencia y la unidad de los sectores sociales. No podemos seguir en los antis o en los pro. Lo que tenemos que construir es una gran unidad que combata el neoliberalismo y el Fondo Monetario Internacional. Fue lo que dijo Leonidas Issa el fin de semana en la convención de Pachacutic. Y finalmente cerramos el fin de semana con otro anuncio más de una precandidatura presidencial. Ustedes la habrán visto en redes sociales. El general en servicio pasivo de la Policía Nacional, Víctor Arauz, anunció su precandidatura presidencial. Ojo, tampoco dijo por qué partido. Me imagino que es de esas precandidaturas que lo que están es buscando partido, como en su momento también fue Topic y Daniel Noboa, que anunciaron las candidaturas, pero les tocó salir a buscar partido. El general en servicio pasivo, Víctor Arauz, anunció este domingo 9 de junio que será candidato a la presidencia de Ecuador en las elecciones del 2025. En un video publicado en su cuenta de Twitter, mencionó cuáles serán sus planes para mejorar la seguridad del país. En su mensaje argumentó que Ecuador atraviesa una severa crisis de seguridad, destacando que los ciudadanos siguen siendo víctimas de secuestros, atracos y extorsiones todos los días. Añadió que no existe un plan claro de seguridad, por lo que continúan las matanzas. También dijo que Ecuador es el país más violento y con más homicidios de toda América. Su plan, según mencionó, será eliminar de la faz de la tierra a criminales, asesinos y violadores. Pese a que habló de sus planes, Arauz no mencionó con qué movimiento político participará en las elecciones generales. En días pasados, Arauz mencionó que rechazó una candidatura a la Asamblea Nacional con el movimiento oficialista ADN y negó cualquier tipo de acercamiento con la Revolución Ciudadana, aunque también admitió haber mantenido conversaciones con el movimiento. Arauz se suma a la larga lista de precandidatos a la presidencia de Ecuador. En ella constan, de momento, Leonidas Issa por el movimiento Pachacutic, actual presidente de la CONAIE. También está Pedro Granja, abogado de profesión por el Partido Socialista Ecuatoriano, el docente Jorge Escala por la Unidad Popular, y de momento también quien hoy anunciaría ya su precandidatura, entiendo, en un hotel al norte, en el norte de la ciudad de Quito, Andrea González, quien fuera candidata a la vicepresidencia de la República junto a Fernando Villavicencio por Construye. Va a ser el anuncio de su precandidatura presidencial hoy en horas de la mañana acá en Quito. Esos son los nombres que de momento están como precandidatos. De eso habría que sumarle uno que ya digamos por descuento, que es Daniel Noboa, quien iría a buscar la reelección y que se postularía por su Nobel Movimiento ADN, que ya tiene su registro electoral. Habrá que esperar cuál es la decisión que tome la Revolución Ciudadana, si van solos, si van en alianza con algún otro movimiento, si repiten el binomio presidencial del 2023, si no va ninguno de los dos en la papeleta, si ponen un nombre nuevo. Todavía no es seguro quién es el candidato de la Revolución Ciudadana. Yo no tengo idea de qué es lo que estarán en este momento planificando o analizando. Hay que tomar en cuenta que Carlos Rabascal ha dicho que él ya no va por Centro Democrático, tampoco es que ha renunciado a su precandidatura presidencial del todo, pero se quedó sin organización política. Y bueno,
Así que ahí están algunos de los nombres que han sonado en estos días y sobre los cuales además se empezará a debatir. Pero qué bueno que Pachacuti, al menos en su convención, haya propuesto al país 7 temas, 7 ejes sobre los cuales podría girar su plan de gobierno. Creo que por ahí debería empezar ahora mismo la discusión, no tanto de nombres, sino de cuáles son los programas y los planes que tienen para presentarle a los electores en el país, que finalmente no terminan nunca votando por un plan de gobierno, y esa es una realidad, sino votando por una persona, pero que esa persona además se dé la molestia de elaborar un plan de gobierno y que después, por supuesto, cumplan el plan de gobierno, no como ha pasado con el señor Lasso y ahora con el señor Noboa, que llegaron ofreciendo unas cosas en campaña y han terminado haciendo otras totalmente diferentes a la hora de ejercer el poder.